Vamos dirigir una palabra de oración en este momento. Amado y eterno Padre, en este momento queremos una vez más agradecerte por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos acompañe en estos momentos, que tu Santo Espíritu alimente toda esta hambre espiritual que tenemos. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a entender tu palabra, que nos ayude a aplicarla en nuestra vida personal y que nos ayude, Señor Dios, a llevar a otras personas que todavía no te conocen. Te rogamos, Padre, por todas las personas que nos están acompañando en este momento, para que su mente, su corazón pueda estar en plena comunión contigo. Todo eso te clamamos, que nos acompañe y dirija el tema, las palabras de este servo tuyo. Te ruego, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estos momentos en el cual estamos viviendo, pues es un momento en el cual nunca antes hemos pasado, pero debemos estar más que nunca unidos en el Señor y agarrados de sus manos y compartiendo y reflexionando constantemente en su palabra. Vivimos en momentos tan complejos en nuestra sociedad donde la palabra miedo se escucha más a menudo, y justamente el tema va un poco direccionado en este tema. El título va direccionado en este tema. No importa el miedo, sino la fe. Ese es el título que he buscado para la temática que vamos a tratar en estos momentos. No importa, no por el miedo, sino por la fe. Eso es la temática que me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco. Y hablando de miedo, yo creo que más de uno de nosotros hemos pasado tal vez por momentos difíciles en el cual hemos tenido miedo. Yo me recuerdo en algún instante de mi vida, cuando jovencito, yo creo que fue de los momentos donde más miedo he tenido, cuando era pequeño, en un parque de estos parques de diversiones, en el cual hay juegos, como estos juegos de feria, en el cual son muy altos, y te sientas en una silla, se baja unos hierros, unas palancas, y como que te sujeta un poco el pecho ahí en esta silla, y este juego empezaba a subir y bajar, subir y bajar. Y yo, pequeño, me recuerdo que llegó un momento que el juego de feria llegó a estar totalmente vertical. Y yo, que estaba sentado en la silla abajo, ahora estaba colgando de 2 barras de hierro que me tenía sujetando el pecho. Yo me recuerdo que parece que el tiempo paró. No sabía qué hacer, me sentí tan vulnerable con 2 barras de hierro aquí, y yo decía, si eso se suelta, si se desprende, o se abre estas barras, la altura era impresionante. Las personas, cuando yo miraba desde arriba, parecían hormigas ahí abajo. Y yo decía, Señor, qué momento más difícil, de más miedo. Yo creo que fue de los momentos de más miedo que he enfrentado. Y en este momento mi actitud fue agarrarme tan fuerte de las otras barras que estaban al lado para mantenerme más seguro, que cuando pasó todo el juego estuve sintiendo un dolor en el pecho por el esfuerzo que hacía en las barras. Durante 2 o 3 meses sentía un dolor en el pecho por tanta fuerza que había hecho allí. La verdad que fue un momento de mucho miedo. Pero cuando hablamos de miedo,
Me gustaría buscar en el diccionario y transmitir las palabras como define el diccionario la palabra miedo. Angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Pues esa es una definición. Vamos a ver otra definición que trae la Real Academia Española. Recelo o aparición que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. ¿Te acuerdas el momento en que aparece la palabra miedo en la Biblia por primera vez? ¿Te sabría responder? Sí, seguramente que te acuerdas. Pues la palabra miedo, exactamente, eso es exactamente lo que has dicho. La palabra miedo aparece por primera vez en Génesis. En Génesis 3, pues el versículo 10 allí es donde encontramos por primera vez la palabra miedo. Dice la Biblia que Dios paseaba por el jardín, como de su costumbre, paseaba por el jardín. Uno de estos momentos paseando por el jardín, después que Adán y Eva había cometido el pecado, él trata de buscarles y pregunta, ¿dónde estás? Génesis 3, versículo 10 dice, ¿dónde estás? Y la respuesta fue, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, Adán respondiendo a Dios, porque estaba desnudo y por eso me escondí. Oí tu voz y tuve miedo. Es la primera vez que aparece la palabra miedo. Qué curioso, ¿verdad? Justamente después de Adán y Eva haber pecado. El miedo no es algo que creó Dios. El miedo no viene de Dios. El miedo surge cuando nos alejamos y nos separamos de Dios. Hay más personajes en la Biblia en el cual nos enseña un poco más una realidad sobre esto. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham, pues en Génesis 12, el versículo 4 menciona que Abraham recibió un llamado, una invitación de parte de Dios. Abraham con 75 años de edad recibió un llamado de parte de Dios para dejar su tierra, para dejar su ciudad, para dejar su gente, su parentela, e ir a una tierra desconocida en la cual Dios le iba a enseñar. Abraham recibió este llamado de Dios, pero sin saber dónde iba a ir. Lo aceptó. Lo aceptó movido no por el miedo, sino por la fe. Abraham decidió cumplir con la voluntad de Dios, no movido por el miedo, sino por la fe. Pero hay más personajes. ¿Se acuerda de Moisés? Yo quiero mencionar varios personajes para recordar un poquito a cada uno de ellos. Moisés, al contrario de Adán, Moisés tuvo que volver a Egipto a cumplir un pedido de Dios. Dios le pidió que volviera a Egipto para libertar el pueblo de Israel. Y ahora Moisés tuvo que enfrentarse con el faraón. Imagínense Moisés allí, delante del faraón, pues todo lo que él no quería era regresar a aquella tierra. Pero Moisés aceptó el llamado de Dios. No fue movido por el miedo Moisés, sino que fue movido por la fe que tenía en Dios. Y ahora Moisés, pues en el desierto, juntamente con todo aquel pueblo, imagina la situación y el pueblo comienza a quejarse porque tiene hambre. Y Moisés, sin saber cómo reaccionar frente a esta situación, de dónde iba a sacar comida para tanta gente, el Señor mandó que todos fueran a dormir con hambre, porque la providencia vendría. Pues el día siguiente recibió la respuesta de Dios. ¿Sabe? Moisés fue líder y consiguió transmitir ese mensaje de parte de Dios a aquella gente, no movido por el miedo, sino por la fe que tenía en Dios. Es curioso que cruzando el desierto, ahora se depara con un mar. Detrás viene un ejército de egipcios para destruir, para aniquilar aquel pueblo.
y delante tiene un mar que cierra el paso, cierra el camino. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Clamar al Señor nuevamente. ¿Sabe? Y aquel mar se abrió para que el pueblo pudiera pasar. No fue por el miedo que Moisés tenía, no fue por el miedo que tenía la gente. Fue por la fe que aquel líder tenía. Es curioso que ya por llegar a la tierra prometida, a la Canaán en la cual Dios había prometido a este pueblo, a su pueblo. La pregunta que nos hacemos es ¿cuánto tiempo realmente tardó el pueblo de Israel para llegar hasta Canaán? Muchos de vosotros seguramente estarán pensando y me van a decir 40 años. Realmente 40 años tardó, ¿verdad? Para llegar desde Egipto a Canaán. Pero lo que poca gente sabe es que en pocos meses, en 3 o 4 meses, el pueblo de Israel ya estaba en los límites para entrar en la tierra de Canaán. ¿Y sabe lo que sucedió? Allí para entrar en la tierra de Canaán, conocen la historia. Antes de entrar enviaron unos cuantos espías, ¿sí? Dice la Biblia que enviaron 12 espías representando las 12 tribus de Israel. Y allí los 12 fueron a mirar y observaron y trajeron las noticias. ¿Y qué fue que sucedió? Desde ellos dijeron, no, por favor, ¿cómo vamos a entrar en esta tierra? Ahí hay gigantes que nos van a aplastar, que nos van a matar, que nos van a destruir. No podemos hacer frente a esta gente. Son enormes. Pero había 2 de esos espías que tenían otra manera de ver la cosa. Que no estaban impulsados, no estaban movidos por el miedo, sino por la fe que tenían. Sí, son gigantes, pero el Dios que está con nosotros es mucho mayor. La confianza de ellos era plena. Tenían la certeza de que Dios era quien había dirigido a ellos hasta llegar allí. Sabemos la historia, conocemos la historia. El pueblo de Israel no pudo entrar en la Canaán. Y estuvieron vagueando en el desierto durante 40 años. ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo. ¿Sabe? Aquel que tiene miedo se aleja de Dios. Aquel que tiene miedo es incapaz de ver la presencia de Dios. El miedo no nace en Dios. El miedo nace de nuestro alejamiento, de nuestra distancia de Él. El miedo nace en el mal. El miedo viene de la maldad que hay en este mundo. Es curioso que vemos otro personaje que a mí me fascina, a mí me encanta, David. Muchos de nosotros conocemos muy bien de memoria la historia de David. David es un personaje que dio una lección a toda la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel. Allí cuando el pueblo de Israel ya había llegado a su tierra, y allí estaba por enfrentarse con los filisteos. ¿Se acuerda de ese momento? El pueblo allí en el alto de la colina, los filisteos amenazando cada día, las amenazas de los filisteos al pueblo de Israel. Y dentro de los filisteos había un enorme gigante llamado Goliat, que tú conoces muy bien la historia. Y cada día iba y se burlaba del pueblo de Israel, del Dios de Israel, de la fe de los israelitas. Y no había ningún líder, no había ningún hombre con el valor suficiente para hacer frente a aquel gigante. Porque no estaban movidos por la fe. Estaban movidos por el miedo. Y el miedo limitaba a esta gente de avanzar y de alcanzar la victoria. ¿Sabes qué pasa? El miedo te limita, el miedo te condiciona. Y de repente llega un jovencito, y aquí lo impresionante es que Dios rompe con todos los protocolos, con todas las ideas humanas. Llega un jovencito simple, trabajador humilde, y ahora da una tremenda lección a toda aquella nación, a un rey que estaba ahí delante del pueblo. Aquel jovencito en el cual no estaba movido por el miedo, sino por la fe que tenía. Qué tremenda fe. La fe de un gigante él tenía. La fe para aniquilar un gigante.
Y así fue. Sabe, a veces encontramos situaciones en las cuales estamos condicionados y muchas veces permitimos que el miedo nos impide alcanzar victorias. Pero vemos otros personajes de la Biblia que a mí me fascinan también. 3 jóvenes, delante de toda una nación pagana, delante de toda una nación idólatra. Sí, Señor. Azarías, Misael y Ananías, Sadrach, Mesaque y Abednego. Esos 3 jóvenes que estaban allí en el campo de Dura. Allí había un decreto. El decreto del rey Nabucodonosor era para matar a todos, tirar al horno ardiente a todos aquellos que no se inclinase a la estatua de oro que él había levantado. Aquellos que no se inclinase a la estatua de oro sería echado al fuego. Y es curioso que la historia nos cuenta que al sonar de todos los instrumentos de música, de todos los instrumentos que allí había, al escuchar el sonido, todos aquella multitud que estaba allí delante se prostraron delante de la estatua, se inclinaron. Muchos no creían en nada de aquel rey, pero por el miedo les obligó a inclinarse delante de la estatua. Pero allí había 3 jóvenes valientes, jóvenes, tenéis un poder increíble, 3 jóvenes valientes. Y no que eran temerarios de ninguna manera, sino que eran jóvenes que tenían una fe dura, una fe inabalable. Una fe en la cual sabía que Dios estaría con ellos independiente de la situación. Y así fue. En el momento que ellos fueron tirados al fuego, no tuvieron temor por su vida. Allí en el fuego, en el horno ardiente, pues allí estaba el mismo Jesús con ellos, el Hijo de Dios, sí, Señor. ¿Sabe? Aquellos que tienen su fe en el Señor, Él no desampara a ninguno. Es interesante porque los amigos de Daniel, delante de esa estatua, no temieron por su vida. Sin que estuvieron delante de la muerte, pero permanecieron firmes y el miedo no les controló sus decisiones. Aquí está una cosa importante, que el miedo no llegue a nos controlar la vida. Nosotros que conocemos la verdad no podemos ser controlados por el miedo. ¿Qué es lo que te mueve? Esa es la pregunta clave de este momento. Yo te pregunto, ¿qué es que te mueve? ¿Qué es que te hace reaccionar? ¿Qué es que te activa? ¿Qué es que te impulsa a la acción? Mira bien, acércate un poco, mírame. Es muy importante lo que te estoy diciendo ahora mismo. Es muy importante. La pregunta que te estoy haciendo es, ¿eres movido por el miedo o por la fe? ¿Te has preguntado alguna vez qué es que te condiciona a tus impulsos, a tu actitud, a tus decisiones? ¿Es el miedo o es la fe que tienes? ¿Eres movido por el miedo o eres movido por la fe? Esa es la gran pregunta. El miedo nos hace improductivos, el miedo nos hace vagos. El miedo nos hace vacíos. Sí, Señor. Nos vuelve inútiles. Los grandes hombres de la Biblia, las grandes mujeres de la Biblia, se hicieron grandes no a causa de su miedo, sino a causa de su fe. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que tenemos grandes ejemplos en la palabra de Dios de hombres de fe, mujeres de fe, que no temieron por sus vidas, sino que hicieron lo que era correcto. Vivimos en tiempos hoy que cuando tú decides hacer lo que es correcto, la gente se burla, la gente se ríe o la gente te ignora. Hace no mucho me dijeron que estaba queriendo bancar el héroe por querer ayudar a una persona. ¿Sabe? Me da igual lo que piensen los demás. Yo creo que nosotros sabemos cuál es nuestro deber. Nosotros no podemos
ignorar lo que Dios nos pide que hagamos. Ahora, siempre con mucha prudencia, siempre con mucho discernimiento. No podemos ir a lo loco, querer hacer las cosas. No, con mucha sabiduría. Sabe, mi querida amiga, mi querido amigo, yo no sé lo que puede estar pasando por tu mente estos momentos. Yo no sé lo que puede estar rondando en tu corazón, en tu mente, estos meses que estamos viviendo estos últimos tiempos en nuestra sociedad. Vivimos en tiempos bastante complicados y tal vez puede que las informaciones que vemos, las noticias que vemos, puede que nos esté agobiando, impulsando a tener unos pensamientos negativos en nuestra mente. Tal vez todo lo que estamos viendo en nuestro escenario, en nuestra sociedad, tal vez puede estar causando algunos temores en el corazón de cada uno de nosotros. Yo quiero compartir contigo un pasaje muy lindo que es muy conocido. ¿Sabe? Yo he memorizado este salmo en portugués porque es mi lengua materna. El salmo es yo creo que es el más conocido de la Biblia, pero es fabuloso, es fantástico. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe? No podemos temer sabiendo que tenemos un Dios que nos guarda. El temor no nace de Dios. En Dios nace la seguridad. En Dios nace la confianza, la fe. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de tener. Se acuerda de un momento en el cual Jesús habla a toda aquella multitud que le escuchaba. Sí, Señor. La gente estaba preocupada por lo que iba a acontecer, por lo que iba a suceder en el futuro. Y Jesús les dirige allí en el Sermón del Monte y les dice, no se preocupen, no tengan miedo. No tema. Jesús les dice que todo lo que necesita será provisto. Miren los pajarillos del campo que no siembran ni cosechan, pero a ninguno de ellos Dios descuida su alimento. Mira los lirios del campo. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. ¿Sabe? Jesús nos trae palabras de confort, palabras de seguridad, de esperanza. Los hijos de Dios tienen que estar viviendo en la fe. No podemos estar viviendo basados por los miedos que esta sociedad nos infunde. La palabra de Dios dice, el justo por fe vivirá. En los finales de los tiempos, la mayor promesa que debemos tener en nuestro corazón es de que por la fe el justo vivirá. No te olvides de este punto. Eso es fundamental y es clave. Jesús estaba en la barca con los discípulos y allí llega una gran tormenta. ¿Se acuerda de este momento? Yo estoy mencionando varias historias en la Biblia para que puedas comprender el hilo de la importancia que debemos de tener cuando estamos agarrados de la mano del Señor. Lo que realmente nos hace falta tener es fe. El miedo
sobra en estos momentos. Pero miren esta situación. Todos los que estaban en la barca con Jesús, y es un pasaje muy conocido, solo estoy citando pasajes conocidos de la Biblia. Yo seguramente tengo certeza que conocen muy bien la historia. Y dice que allí Jesús entró en la barca y con ellos, con los discípulos, Jesús dormía ahí en la parte de abajo del barquito y comenzó una fuerte tempestad que azotaba el barco de una manera impresionante. Y de un lado al otro y empujaba el barco y parece que aquello todo iba a hundirse. Entonces uno de los discípulos se baja a hablar, a despertar a Jesús y dice: Señor, ¿qué haces? ¿No ves que perecemos? ¿No te das cuenta que nos hundimos? Asustado. La palabra de Jesús es: ¿por qué tiene miedo, hombre de poca fe? ¿Por qué tiene miedo, hombre de poca fe? Esa es la pregunta. Si Jesús estaba en el barco con ellos, no había razón para tener miedo. Yo te pregunto esta mañana, ¿Jesús está en el barco contigo? Cuando sales en la mañana a navegar por las carreteras o cuando sales a navegar por la vida, por todo lo que tienes que hacer, Jesús está en el barco contigo. Jesús está en el barco de tu hogar. Jesús está en el barco con tu familia. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Yo te pregunto, ¿eres un líder? Usted, ¿eres un líder? ¿Sabe? Puede que sea el líder en tu hogar o una líder. Puede que sea la cabeza de tu casa, de tu hogar. O tal vez de un grupo, de una empresa. O tal vez ejerce alguna influencia como un profesor o dar alguna clase. Todas aquellas personas que ejercen una influencia sobre otras ejercen un liderazgo. Y yo pregunto, ¿qué estás transmitiendo a tus seguidores? Este momento es importante. Si ejerce algún tipo de influencia, eres un líder. En momentos como este, ¿qué está transmitiendo? Hoy más que nunca es el momento de hacer ver a los tuyos lo que te mueve. ¿Qué es lo que te mueve? ¿El miedo o la fe? ¿La esperanza o la desesperanza? ¿Qué es lo que te mueve? ¿El optimismo o el pesimismo? Es interesante, es curioso que cuando hablamos del optimismo y el pesimismo, me recuerdo de una anécdota en la cual dos hermanos, cuéntase que dos hermanos, uno muy optimista y el otro muy pesimista, pero vamos, pesimista no, lo siguiente. Cuéntase la historia de que el papá quiso hacer un experimento con ellos y el día de su cumpleaños, pues regaló al muy pesimista una bicicleta. Envolvió la bicicleta muy bonita y tal, y el día de su cumple lo entregó. Pero como el cumple de los dos era muy cerca y celebraron juntos, entonces el papá dio el regalo del otro también. Y el regalo del optimista fue una caja de zapatos con caca de caballo. Sí, señor, eso, caca de caballo. En portugués decimos bosta de caballo. Y una caja de zapatos bonita con un lacito. Y cuéntase la historia que después de haber entregado el regalo de uno, del optimista, y el del pesimista, el papá fue a hablar con cada uno para ver qué les pareció el regalo que había recibido. El papá se acercó al pesimista que había recibido la bicicleta y dijo: hijo, ¿qué tal te pareció tu regalo? Ay, papá, ¿cómo me va a regalar esto? ¿Por qué me regalaste una bicicleta? ¿Que me voy a caer? ¿Me voy a romper un brazo? Tendré que estar con la escayola durante meses. No voy a poder ir al colegio porque no voy a poder escribir. Papá, ¿por qué me has dado una bicicleta? Pero ¿cómo me has hecho eso? El pesimista. Bueno, el papá luego fue a hablar con el otro hijo, el optimista, que había recibido una caja de zapatos con caca de caballo. Y se acerca el hijo y él corriendo, sudando, el hijo buscando por todos lados. Y el papá dice:
hijo mío, ¿qué te pareció tu regalo? Y, y él miró al papá, papá, muy guay, pero sigo buscando, pero no encuentro el caballo, no puedo encontrar el caballo, no sé dónde ha puesto, no sé dónde está el caballo. Qué fuerte. Es una anécdota que nos enseña una gran lección, ¿no? Hay personas que llevan el extremismo de las cosas con sus sensaciones, con sus pensamientos, y eso puede generar también un malestar, no solo a él, sino también a las personas que están a su alrededor. Porque las personas que te siguen necesitan estar motivadas. Las personas que están a tu alrededor necesitan estar motivadas. Tú tienes que ser una influencia positiva en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Y las personas que están a tu alrededor tienen que sentir esta positividad en ti. Porque ¿dónde van a tener si no en ti? Tú tienes un mensaje muy importante de parte de Dios. El miedo puede limitar nuestra fe. Al punto de tornarnos inactivos o inútiles. El miedo puede limitar nuestra fe de una manera de volvernos completamente inútiles. Imaginen los pioneros. Si los pioneros de nuestra iglesia, de nuestra fe, hubieran tenido miedo de avanzar, tal vez hubiera tardado mucho más años para que el mensaje pudiera haber llegado a Europa o pudiera haber llegado en Sudamérica. Si nuestros pioneros hubieran tenido miedo, el mensaje nunca hubiera llegado a África. Si nuestros pioneros hubieran tenido miedo, el mensaje no hubiera llegado a Asia, a Oceanía, ¿verdad? El mensaje pudiera haber tardado muchos más años, sin que hubiera podido llegar, pero hubiera tardado mucho más años para poder llegar al mensaje allí. Ahora te voy a decir algo muy fuerte y puede que te quedes muy pensativo con lo que te voy a decir, pero es mi intención hacerte despertar. Tal vez el mensaje tarde mucho más años para que tus vecinos lo conozcan. Tal vez el mensaje del Evangelio tarde mucho más años para llegar a tus amigos. Tal vez el mensaje de Jesús tarde mucho más años para llegar a tus familiares. ¿Por qué será? Tal vez porque el miedo te está impidiendo dar el paso necesario. Sabe, muchas personas movidas por el miedo impiden avanzar para Jesús, impiden avanzar para Cristo. Tal vez el mensaje puede tardar mucho más tiempo para llegar a tu vecino porque tú estás condicionado por el miedo. Te pregunto, ¿cuánto cuesta conectarse un par de horas a la semana y compartir el Evangelio, un estudio bíblico con un amigo, con un familiar? ¿Cuánto cuesta? ¿Será que estamos tan limitados por el miedo que somos incapaces de separar un par de horas durante nuestra semana para compartir la verdad bíblica con una persona que necesite? Yo te pregunto, hoy día tenemos medios, mira el medio que te estoy hablando, es un medio muy práctico para hablar de la verdad. Con un par de horitas tú puedes compartir el mensaje más valioso que costó la vida de la persona. No hay nada más valioso en toda esta tierra. En un par de horas puedes compartir, un par de horas a la semana puedes dar a aquella persona que tanto necesita una verdad que le va a salvar la vida, pero no salvar la vida para unos años aquí en este planeta, sino salvar la vida para una eternidad. ¿Será que es importante el mensaje que tú conoces? Sabe, la parábola de los talentos nos cuenta algo muy, muy interesante. Nos cuenta que yo quiero compartir con vosotros. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mateos 25, a partir del versículo 14. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego
se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también aquel que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también a aquel que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es curioso este pasaje porque habla aquí de la inutilidad de una persona con miedo. Este siervo que había recibido solo un talento tuvo miedo y el miedo le impidió multiplicar el talento que Dios le había dado. Sabe, querido, tú me estás escuchando. Tú has recibido un talento. Yo te pregunto, ¿has enterrado tu talento? Este mensaje no es para que te quede cabreado conmigo, por favor, no te enfades conmigo, güey. Te quiero mucho. Pero tengo que darte ese mensaje. Y yo necesito que tú contestes, no a mí, sino a Dios. ¿Qué has hecho con tu talento? Llegará el día que el Señor regresará y te pedirá cuentas de tus talentos. ¿Sabe? Aquel que no hizo ganancia con el talento, le fue quitado ese poquito que tenía. Cuando yo pienso que le fue quitado, no es que Dios vaya a quitar, sino que vamos a perder. Si nosotros no compartimos el evangelio, el mensaje que tenemos, lo perdemos. El mensaje se multiplica en nosotros cuando lo compartimos. Hay gente que dice assim, pero pastor, yo no sé dar un estudio bíblico. Pero nadie sabe, todos empezamos sin saber. Todos empezamos sin saber y a medida que tú vas enseñando, más aprende y más quiere hacerlo. No tiene nada de otro planeta. Cualquier persona capaz de aceptar a Jesús es capaz de dar un estudio bíblico. Hoy está todo tan prático, los medios informáticos te dan las lecciones todo preparado con una pregunta. Y al final de la pregunta hay un versículo con una respuesta. Qué prático. En 1 hora y media, 1 horita, no llega una hora y media, 1 horita tú puedes compartir un mensaje importante que puede salvar vidas. Sabe, vamos a gastar menos tiempo vendo noticias trágicas que hay en la tele. Y vamos a dedicar más tiempo a compartir verdades eternas. El mundo que estamos es un mundo complicado, el cual la mentira, el engaño y el miedo se esparce en cantidad, se esparce cada día más. Pero tú tienes una verdad eterna. Y el Señor te está pidiendo, el Señor te está diciendo, haga buen uso de esta verdad.
Sabe, Adán se alejó de Dios. ¿Se acuerda? Porque Adán allí en aquel momento se escondió de Dios. Él mismo lo dice. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero ¿cómo sabía que estabas desnudo? ¿Acaso ha ido a hablar con aquella serpiente? ¿Acaso ha comido del fruto? Sabe, Adán descubrió que estaba desnudo, pero se dio cuenta que estaba desnudo. E antes, que era que tapava Adão? Por que antes não se havia dado conta que estava desnudo? Será que antes estava desnudo? O que cobria Adão? Sabe, muitos de nós sabemos. Salmo 104 e Salmos 84 nos habla de uma vestidura. La glória de Deus cobria Adão. La glória de Deus cobria Adão. E isto não lhe hacía sentir medo. Nós devemos estar cobertos por la glória de Deus para que o medo não nos llegue, para que o medo não nos alcance. Para estar cobertos de la glória de Deus necessitamos passar mais tempo com Ele, estar mais com Ele. Eu te quero invitar que reflexiones em esta canção que vamos ouvir agora. É uma canção preciosa. El momento es hoy, es hoy. Y yo te invito a que tome decisiones con Dios. Este mensaje es un mensaje sencillo, un mensaje simple para llevarte a tomar una decisión. Los mensajes que nosotros predicadores transmitimos a la gente es con un propósito, no es solamente para informar, sino es con un propósito de llevar a la gente a tomar decisiones. Y si tú eres capaz de tomar la decisión de dar a conocer a Jesús por meio de um estudo de la Bíblia durante esta semana, alabado seja Deus. O momento é hoy, é hoy. Vamos a escuchar este hino com alegria. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día. Es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y
Cristo descienda en majestad, por los santos Él venga. Los que duermen se levantan, y en el aire los abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Yo quiero orar contigo, mi querido. Después de haber escuchado esta bella canción, yo quiero concluir con una oración. Yo quiero que tú cierres los ojos ahora y deje que el Espíritu te hable al corazón. Quiero que tú hables con Dios juntamente conmigo. Tú hable con Dios en tu mente ahora con el Señor. Hable con Él. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado y eterno Padre, nunca hemos vivido, Señor, un momento tan especial en este planeta como ahora que estamos viviendo. Las personas están sensibles y sedientas para escuchar verdad, para escuchar palabras de aliento, palabras de esperanza, de confianza. Por eso, amado Padre, queremos cada uno de nosotros ser útiles en tu causa y en tu obra. Te pedimos, Señor, que toque el corazón de cada uno de nosotros. Toque el corazón, Señor, de esta familia que me está escuchando este momento. Toque el corazón de esta persona que está allí solita oyendo este mensaje. Haz de él, Señor, un siervo útil, un siervo fiel, un siervo que haga multiplicar el talento que tú le has dado. Oh, querido Dios, el poder no es nuestro, el poder viene de ti. La sabiduría viene de ti. La capacidad viene de ti, Señor. Lo que necesitamos es tener fe, que podemos ser útiles en tus manos. Y yo que te quiero rogar, Señor, de un modo especial, que transforme nuestra vida, transforme nuestra manera de pensar. Que el miedo no nos limite de proclamar tu verdad, proclamar tu palabra. Yo te clamo, Señor, en este momento, que lleve esta palabra a estos corazones que tanto te necesitan. Y les haga, Señor, fructificar. Y que cada uno, Señor Dios, pueda traer más vidas para la eternidad. Te pido, Padre, que nos conceda momentos de deleite y de esperanza. Que esta palabra, Señor, no caiga en saco roto, sino que pueda traer frutos. Me encantaría, Señor Dios, poder encontrar con las personas que están escuchando este mensaje muy pronto y que me diga que están compartiendo, Señor, este mensaje. Están compartiendo, Señor Dios, tu palabra. No porque nadie le ha dicho, sino porque han visto el compromiso que debe de tener contigo, querido Dios. Oh, amado Padre, te ruego que
tu bendición sea con cada uno de nosotros. Que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, que esté presente en nuestra vida, que transforme nuestra vida y nos haga crecer y fructificar para tu reino de glorias. Eso te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga mucho y que tengas momentos muy agradables en la presencia de nuestro Papá Celeste. Un fuerte abrazo.